Voy a decir algo que seguramente a muchos les parecerá exagerado. Harry Kane podría estar siendo una de las mayores víctimas de su propio talento. No porque juegue mal, no porque esté decepcionando, ni porque Inglaterra esté sufriendo por su culpa. Todo lo contrario. El problema es que Kane lleva tanto tiempo siendo bueno que hemos dejado de reaccionar cuando vuelve a demostrarlo. Y eso ha provocado algo muy raro en este mundial. Mientras otros jugadores generan titulares por una actuación destacada, Kane puede hacer exactamente lo mismo y la conversación sigue adelante como si nada hubiera pasado, como si fuera normal, como si cualquiera pudiera hacerlo, pero no cualquiera puede hacerlo. Y cuanto más observas lo que está ocurriendo alrededor de Inglaterra, más evidente se vuelve que Harry Kane está viviendo una situación bastante injusta, porque quizá estamos viendo uno de los mejores mundiales de Harry Kane y al mismo tiempo uno de los más ignorados. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? Porque la respuesta dice mucho más sobre nosotros que sobre él. Capítulo 1. El mundial que todos aplaudirían, si lo hiciera otro. Hay algo curioso cuando analizamos a Harry Kane. La mayoría de aficionados coinciden que es un gran delantero, pero muy pocos parecen emocionarse cuando vuelve a demostrarlo. Y eso es extraño, porque si pensamos en lo que normalmente esperamos de una estrella durante un mundial, la lista suele ser bastante sencilla. Marcar goles, aparecer en momentos importantes, liderar a su selección, asumir responsabilidad. Y eso es precisamente lo que Kane lleva haciendo. No estamos hablando de un jugador desaparecido, no estamos hablando de alguien que vive de su reputación. Estamos hablando de alguien que sigue produciendo. Ahora imagina por un momento que todos esos mismos números pertenecieran a otra historia, a una joven promesa, a un futbolista que disputa su primer gran torneo, a una revelación inesperada. Probablemente estaríamos hablando de una de las grandes figuras del mundial, pero como se trata de Harry Kane, la reacción es distinta. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos evaluando a Kane por lo que hace o por lo acostumbrados que estamos a verlo hacerlo? Porque esa diferencia cambia completamente la conversación. Y justamente ahí empieza el verdadero problema. Capítulo 2. El día que lo extraordinario se volvió normal. La mejor forma de entender lo que pasa con Kane es pensar en algo que ocurre fuera del fútbol. La primera vez que alguien ve algo extraordinario queda impresionado. La 10ª vez ya no tanto. La número 100 puede pasar desapercibida, no porque haya perdido valor, sino porque nos acostumbramos. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido con Harry Kane. Durante años ha sido sinónimo de producción, durante años ha sido sinónimo de goles, durante años ha sido sinónimo de rendimiento. Y cuando alguien cumple constantemente las expectativas, ocurre algo peligroso. Las expectativas dejan de ser un premio. Se convierten en una obligación. Ya no pensamos, ¡qué increíble lo que hizo! Pensamos, era lo mínimo que debía hacer. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Porque mientras otros jugadores reciben reconocimiento por superar expectativas, Kane vive atrapado dentro de ellas. Y cuanto más consistente es, menos sorprende. Pero aquí aparece otra cuestión. Si esto fuera solamente un problema de consistencia, otros jugadores vivirían exactamente lo mismo, y no parece ser el caso. Así que todavía falta una pieza importante del rompecabezas. Capítulo 3. El fútbol ya no premia solo el rendimiento. Pensemos en las historias que dominan un mundial. Normalmente son 3: la revelación, la decepción y la superestrella mediática. Son historias fáciles de vender, fáciles de compartir, fáciles de debatir. Ahora comparemos eso con Harry Kane. ¿Qué representa Kane? No es una sorpresa, no es una promesa, no es un escándalo, no es un personaje polémico. Es simplemente un futbolista que hace bien su trabajo. Y aunque eso debería ser suficiente, muchas veces no lo es. Porque vivimos una época en la que las narrativas generan más conversación que la consistencia. La gente recuerda momentos, recuerda imágenes, recuerda explosiones, no siempre recuerda regularidad. Y Kane representa exactamente lo contrario al caos que tanto atrae. Representa estabilidad, representa previsibilidad, representa eficacia. Y eso suele ser mucho menos emocionante para la conversación pública. Pero todavía hay algo más, porque Kane no solamente compite contra las historias del presente,
también compite contra algo mucho más grande, su propia generación. Capítulo 4. El problema de haber compartido época con gigantes. Hay futbolistas que dominan una generación y hay otros que terminan viviendo bajo la sombra de quienes la dominan. No porque sean peores, sino porque el foco nunca termina apuntándoles completamente. Durante gran parte de su carrera, Harry Kane convivió con una época llena de nombres gigantes, jugadores que monopolizaban titulares, jugadores que absorbían la atención mundial, jugadores que convertían cualquier actuación en noticia. Mientras tanto, Kane siguió haciendo lo suyo, año tras año, temporada tras temporada, torneo tras torneo, y quizás sin darnos cuenta ocurrió algo curioso. Empezamos a ver su excelencia como parte del paisaje, como algo permanente, como algo que simplemente estaba ahí, y cuando algo forma parte del paisaje durante demasiado tiempo, dejas de observarlo. Por eso resulta tan interesante lo que está ocurriendo ahora, porque este mundial está obligando a muchas personas a mirar otra vez, a detenerse, a preguntarse si llevan años subestimando algo que siempre estuvo frente a ellos. Y eso nos lleva a la última pregunta, la más importante de todas. Capítulo 5. Tal vez estamos viendo su legado en tiempo real. Volvamos al principio. La pregunta nunca fue si Harry Kane era bueno. Eso nadie lo discute. La pregunta era otra. ¿Por qué un jugador que está teniendo un gran mundial parece generar tan poca emoción? Y después de todo lo que hemos visto, la respuesta parece bastante clara. No se trata de una falta de calidad, no se trata de una falta de rendimiento, ni siquiera se trata de una falta de importancia. Se trata de costumbre. Nos acostumbramos tanto a verlo cumplir. Nos acostumbramos tanto a verlo responder. Nos acostumbramos tanto a verlo marcar, que dejamos de percibir lo excepcional que resulta hacerlo durante tantos años. Y quizá eso sea lo más injusto que puede ocurrirle a un futbolista. No que lo critiquen, no que lo cuestionen, sino que lo extraordinario que hace deje de parecernos extraordinario. Porque cuando un jugador sorprende una vez, gana atención. Pero cuando un jugador mantiene la excelencia durante años, muchas veces se vuelve invisible. Y tal vez por eso este mundial resulta tan interesante. Porque mientras muchos siguen buscando la próxima gran historia, Harry Kane nos está recordando algo. Que algunas leyendas no se construyen a través de momentos explosivos, se construyen a través de una constancia tan grande que terminamos olvidando lo difícil que era hacerla parecer normal. Y quizá el partido contra Croacia resumió perfectamente todo lo que hemos hablado hoy. Harry Kane marcó 2 goles, lideró a Inglaterra en una victoria importante y volvió a aparecer cuando su selección más lo necesitaba. Una actuación que para casi cualquier otro delantero habría dominado la conversación durante días. Pero con Kane ocurrió algo diferente. No porque jugara mal, sino porque nos hemos acostumbrado a verlo rendir a este nivel. Y tal vez ese sea el verdadero problema. Harry Kane no está siendo ignorado porque haya dejado de ser extraordinario, sino porque llevamos tanto tiempo viendo su grandeza que empezamos a confundirla con algo normal.